En esta ocasión veremos cómo se comprueban las conocidas como identidades trigonométricas. Recordemos que la trigonometría es la rama de la matemática que busca encontrar la relación que existe entre los lados de un triángulo y sus ángulos. La trigonometría aparece a partir de hacer un análisis de los ángulos que tiene un triángulo y los lados que conforman dicho triángulo. A esa relación se les conoce como razones trigonométricas y originalmente fueron definidas a partir de un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo se define un ángulo diferente del ángulo recto y a partir de ese ángulo se pueden definir las funciones, o más bien dicho, las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, relacionando el ángulo escogido con alguno de los lados o con los lados de dicho triángulo rectángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo el, el lado que toca al ángulo se conoce como cateto adyacente, el lado que es opuesto al ángulo se conoce como cateto opuesto y la hipotenusa es el lado sobrante, distinto de los catetos. Entonces, a partir de estos lados y este ángulo se puede definir las razones trigonométricas como seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica seno está definida mediante esta relación. Por definición se tomó de esa forma. El coseno del ángulo alfa, en este caso, se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Igual la cosecante del ángulo alfa se define como la razón inversa, la razón trigonométrica inversa de el seno de alfa. Entonces, en este caso, la cosecante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de ese ángulo se define igual como una razón trigonométrica inversa al coseno del ángulo. Entonces, la secante del ángulo alfa sería igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cotangente del ángulo alfa es la razón trigonométrica inversa de la tangente de dicho ángulo. Por lo tanto, se define como el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, las razones trigonométricas están definidas como seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cotangente del ángulo es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Cuando se toma como ángulo a ángulos ya mayores a 90 grados, surgen lo que se conoce como las funciones trigonométricas. Entonces dejan de ser razones trigonométricas para convertirse en funciones trigonométricas. Entonces, una función trigonométrica es válida para cualquier ángulo entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2 pi radianes. Entonces, las funciones trigonométricas pues ya son válidas para cualquier ángulo, no necesariamente solamente entre 0 y 90 grados, sino ya para cualquier ángulo. ¿Por qué son importantes las funciones trigonométricas? ¿Por qué es importante estudiarlas? Porque en la vida real hay muchos fenómenos que se pueden representar como la suma de funciones senoidales o cosenoidales. Entonces, muchos fenómenos que son fenómenos periódicos, repetitivos, se pueden representar con funciones senoidales o cosenoidales. Y por lo tanto, entonces, las razones trigonométricas en donde se involucran dichas funciones, pues es importante el analizarlas.
Entonces, en la industria en particular, los motores son los elementos que son vitales para que una industria trabaje porque generan movimiento. Esos motores sufren vibraciones y esas vibraciones producen desgaste en dichos motores. Entonces, una forma de mantener bien en funcionamiento correcto a dichos motores es analizar su comportamiento de su vibración y en base a eso se puede predecir si ese motor está con funcionamiento correcto o ya comienza a deteriorarse. Y en base a eso tomar precauciones para que no suceda. Los amortiguadores de los automóviles son también un ejemplo de un fenómeno que se tomó para poder idear algo para que el automóvil pues no sintiera las vibraciones de terrenos de terrenos que estuvieran muy rugosos y en base a eso pues definir algún mecanismo para que dicha vibración que generaran dichos terrenos que no fueran completamente rectos pues produjeran alteraciones en el mecanismo o en la estructura del automóvil. Entonces el movimiento de un automóvil sobre una carretera en muy mal estado pues provoca vibraciones del tipo senoidal o cosenoidal. Entonces ese fenómeno de vibración de una llanta en una zona como terracería pues provoca un fenómeno del estilo periódico senoidal o cosenoidal. Y entonces para lograr evitar esa vibración que sería mala hacia la estructura del automóvil, pues se busca de alguna forma un modelo matemático que nos represente que esa vibración original, periódica, se pueda reducir. Matemáticamente, si la función senoidal o cosenoidal se multiplica por una exponencial negativa, entonces esa vibración tiende a reducirse tomando un elemento adecuado que en la vida real nos produzca la exponencial negativa. Entonces ese elemento pues es generalmente un resorte que tiene un comportamiento de este estilo junto con algún elemento viscoso, líquido, para que la vibración de tipo senoidal cosenoidal se amortigue. Y entonces, entendiendo esta parte matemática, se puede diseñar algún dispositivo que cumpla con esta ley ya de manera física. Entonces, este es un ejemplo en donde la parte de las funciones trigonométricas pues se deben entender para poder diseñar elementos nuevos. Igual si nosotros quisiéramos diseñar algún dispositivo que simulara e igualara la frecuencia cardíaca de nuestro corazón, pues se tiene que entender las funciones trigonométricas senoidales cosenoidales porque ese dispositivo tendría que simular esa frecuencia que nuestro corazón tiene. ¿Cómo se puede simular? Mediante la suma de funciones senoidales cosenoidales. Entonces, haciendo la suma de alguna función cosenoidal o senoidal con otra función cosenoidal o senoidal, nos daría la representación de una función que igualará a la frecuencia que tiene nuestro corazón. Teniendo este modelo matemático, pues ya este modelo matemático lo podríamos colocar en una tarjeta inteligente microcontroladora para que produjera esa frecuencia que tiene nuestro corazón y así se podría realizar algún dispositivo como un marcapasos para que sustituyera a un corazón normal. Entonces el uso de funciones trigonométricas pues nos permite diseñar elementos que ayuden al ser humano. Las funciones trigonométricas pues son ya válidas para cualquier ángulo. Se definen como las razones trigonométricas, nada más que para cualquier ángulo, ya no solamente para ángulos entre 0 y 90 grados.
Entonces el seno de un ángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso el radio de esta circunferencia es la hipotenusa, el cateto opuesto es y y el cateto adyacente es x. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso el cateto adyacente es x porque toca este ángulo, el ángulo teta lo está tocando, entonces es el cateto adyacente, el cateto opuesto a este ángulo es y la hipotenusa es r. Entonces el coseno del ángulo se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cotangente se define como el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante, que es el inverso del coseno, se define como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la cosecante, que es el inverso de la función seno, es la inversa de la función cosecante, es la función inversa de la función senoidal, es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estas relaciones ya son válidas para cualquier ángulo que nosotros coloquemos. Podríamos colocar aquí nuestra hipotenusa, entonces formaría un y y un x y nuestro ángulo sería todo esto. Entonces ya es válidas las funciones trigonométricas para cualquier ángulo, pero se definen de la misma forma que las razones trigonométricas. Recordemos que un radián es una medida que se utiliza para medir ángulos en el Sistema Internacional de Medidas. Un radián equivale aproximadamente a 57.3 grados. Se le llama radián porque se toma el radio de la circunferencia y se coloca sobre la circunferencia. Entonces yo tomo esta longitud, que es del radio, y la coloco sobre la circunferencia. Entonces eso va a dar una apertura angular. Esa apertura angular que se forma de tomar un radio de la circunferencia sobre ese perímetro de la circunferencia, esa apertura angular se conoce como radián. Sabemos que una circunferencia tiene 360 grados en su totalidad. En el sistema sexagesimal los grados son los que se utilizan para medir la medida angular. Una circunferencia tiene 360 grados en su totalidad, la mitad de circunferencia tiene 180 grados. Se puede hacer de manera práctica, de manera sencilla. Se puede demostrar que se necesitan 1, 2, 3 radios y un poquito más. En sí se necesitan 3.1416 radios, medidas de radios, para abarcar una medida angular de 180 grados. Entonces, un radián es un radio colocado sobre el perímetro de la circunferencia. Se necesitan 3.1416 radios, medidas de este radio, 3.1416, para lograr una apertura angular de 180 grados. Entonces de ahí se dice que 3.1416, sabemos que es el número pi, 3.1416 radianes es igual a 180 grados, lo que es lo mismo, pi radianes es igual a 180 grados. Entonces 3.1416 radianes se necesitan para generar un ángulo de 180 grados. Podemos decir que 3.1416 radianes es igual a 180 grados. Sabemos que el 3.1416 lo podemos representar con el pi, entonces podemos decir que pi radianes es igual a 180 grados. Se necesita el doble de radios para cubrir toda la circunferencia, o sea, se necesitan 628.32 radios. Sabemos que para cubrir toda la circunferencia, entonces la medida angular que se necesita, la medida angular que se genera con 6.2832 radios sobre el perímetro de la circunferencia es de 360 grados. Por lo tanto, 6.2832 radianes debe ser igual a 360 grados. 6.2832 radianes es equivalente a 2 pi radianes. Entonces necesitamos 3.1416 radios para cubrir una apertura angular de 180 grados. 3.1416 es el número pi, por eso como a la medida angular se le conoce como radián, porque se utiliza un radio para determinarla, entonces podemos decir que pi radianes es igual a 180 grados. Si pi radianes cubren media circunferencia, 2 pi radianes deben cubrir la circunferencia completa, que en el sistema sexagesimal tiene 360 grados.
Entonces por estas relaciones pi radians es igual a 180 grados y 2 pi radians es igual a 360 grados. Recordemos que un radian es equivalente a 57.3 grados. ¿Cómo convierto de grados a radianes? Pues puedo utilizar la regla de 3. Sabemos que pi radians es igual a 180 grados y 2 pi radians es igual a 360 grados. Entonces si yo tengo 180 grados y quiero convertir a pi radianes, si yo tengo 180 grados y sé que son igual a pi radianes, ¿cómo convierto 45 grados en radianes? Lo único que hago es una regla de 3, multiplico x por 180 y 45 por pi radianes. Entonces esto me quedaría x por 180 y es igual a 45 por pi radianes. Despejo la x. Este está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me quedaría x igual a 45 pi radianes sobre 180. Si le saco 45 a este, me da 1 y 180 entre 45 da 4. Un cuarto de pi radianes, lo que es lo mismo, pi sobre 4 radianes. O sea que 45 grados equivale a pi sobre 4 radianes. Entonces de esa forma puedo convertir de grados a radianes, sabiendo que 180 grados pues es pi radianes, y después aplicando la regla de 3 para encontrar los radianes equivalentes a los grados que busquemos. Para convertir de radianes a grados pues es lo mismo. Yo sé que pi radians es igual a 180 grados y 2 pi radians es igual a 300 grados. Entonces, si tengo pi radianes, yo sé que eso equivale a 180 grados. Si yo quisiera convertir 5 pi sobre 4 radianes y saber a cuántos grados equivale, lo que tengo que hacer es multiplicar x por pi radianes y 5 pi sobre 4 radianes por 180 grados. Para aplicar la regla de 3, entonces me quedaría x por pi radianes y eso igual a 180 por 5 cuartos de pi radianes. Este está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces sería x es igual a 180 entre pi radianes, que es este, que está multiplicando la x, pasa dividiendo, y que multiplica 5 pi radianes sobre 4. Los pi radianes se van. Entonces me quedaría que este radian con este radian se va y este pi con este pi se va. Entonces ya nada más me quedaría 180 por 5 entre 4 y eso es igual a 225. O sea que 5 pi sobre 4 radianes es igual a 225 grados. Entonces la conversión de grados a radianes y de radianes a grados pues es bastante directa, aplicando una regla de 3. ¿Qué es una identidad trigonométrica? Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones matemáticas en donde aparecen funciones trigonométricas y que es válida para cualquier ángulo. Entonces una identidad trigonométrica es una igualdad de dos expresiones matemáticas en donde aparezcan funciones trigonométricas y que se cumpla para cualquier ángulo. En particular, las primeras identidades trigonométricas que aparecen son las denominadas recíprocas. Seno de un ángulo por la cosecante de ese ángulo debe ser idéntico a 1. Coseno de un ángulo por la secante de ese ángulo debe ser idéntico a 1. La tangente de un ángulo por la cotangente de ese ángulo debe ser idéntico a 1. Son recíprocas porque sabemos que la función cosecante es la inversa de la función seno, la función secante es la inversa de la función coseno, la función cotangente es la inversa de la función tangente por definición. Por lo tanto, al multiplicar una función por su inversa, pues nos debe dar 1. A estas identidades se les conoce como identidades recíprocas. Es importante el acordarnos de ellas. ¿Cómo compruebo que es cierto que la función seno de un ángulo al multiplicarla por la función cosecante de ese ángulo nos da 1? Sabemos nosotros por definición que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La cosecante es el inverso de la función seno, es la inversa de la función seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, si nosotros sustituimos estas definiciones, tendríamos que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante de ese ángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto. Al hacer versiones matemáticas, A por C y C por A, podemos, como el orden de los factores no altera el producto, podemos aquí conmutar, permutar. Entonces me quedaría A por C y acá lo invierto, A por C. Tenía C por A, pero eso es igual a A por C. Y A por C entre A por C pues es igual a 1.
Por lo tanto, el seno de una función por la función cosecante de dicho ángulo debe ser idéntico a 1. Entonces, el multiplicar el seno de un ángulo por la cosecante de ese ángulo nos da 1. Con eso se comprueba lo que dijimos anteriormente. También podemos comprobarlo utilizando los valores numéricos de el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de determinados ángulos. Entonces podemos encontrar una tabla de ángulos notables en donde esos ángulos notables 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 están tanto en grados como en radianes. Y mediante tablas podemos obtener la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de dichos valores. Entonces, si yo quisiera comprobar que el seno de un ángulo por la cosecante de ese ángulo es idéntico a 1, entonces podríamos colocar un valor de ángulo fijo, en este caso 45 grados, y podríamos multiplicar seno de 45 por la cosecante de la 45. Si vamos a nuestra tabla, vemos que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y la cosecante de 45 es raíz de 2. Al hacer la multiplicación, numerador por numerador, raíz de 2 por raíz de 2 y 2 por 1, 2, denominador por denominador. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado y sigue siendo entre 2. Raíz de 2 al cuadrado se va este exponente con la raíz, nos queda 2 entre 2 y eso da 1. O también podemos utilizar calculadora, seno de 45 por cosecante 45. Si utilizamos nuestra calculadora obtendremos que seno de 45 es 0.7071 y cosecante 45 es 1.4142. Si hacemos la multiplicación, esto nos da igual a 1. O también utilizando la definición, seno de 45 por coseno de 45 es igual al seno de 45 y como la cosecante es el inverso, entonces sería 1 sobre seno de 45. Seno de 45 es 0.7071 y 1 sobre seno de 45 es 1.4142. Si hacemos la multiplicación, esto da 1. Desde aquí se ve seno de 45 entre seno de 45, se hace 1, por este 1 pues debe dar 1. Podemos obtener otras identidades trigonométricas a partir de la definición directa de las razones trigonométricas. Entonces podemos obtener o comprobar que la tangente de un ángulo alfa es igual a dividir el seno de ese ángulo sobre el coseno de dicho ángulo. ¿Cómo podemos demostrar esto? Tomamos el comprobar una identidad trigonométrica, significa tomar uno de los lados de la igualdad, hacer operaciones matemáticas en ese lado para llegar al otro lado. Entonces en este caso tomo este extremo, este lado de la igualdad, voy a hacer operaciones matemáticas en ella o sustituciones para llegar a este. Entonces el comprobar identidades trigonométricas solo consiste en eso, tomar alguno de los lados de la igualdad, hacer las operaciones matemáticas necesarias o sustituciones matemáticas necesarias para pasar de un lado al otro. Y con eso se comprueba que es cierto lo que se dice, o se toma este y se llega a este. Entonces en ambos casos se deben realizar operaciones matemáticas o sustituciones matemáticas válidas. En este caso se está tomando el lado derecho de la igualdad para llegar a este lado, al lado izquierdo. Entonces tenemos que seno de un ángulo sobre el coseno del ángulo lo podemos expresar por definiciones con esto, sustituyendo a sobre c y b sobre c. Entonces seno de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sabemos acá que es extremo por extremo y medio por medio. Entonces a por c y b por c, c por b. Aquí a por c y podemos permutar aquí porque el orden de los factores no altera el producto. Nos quedaría a por c sobre b por c. En este caso c entre c da 1 y me quedaría a sobre b. Pero a sobre b, aquí podemos ver que a sobre b es la tangente de alfa. Entonces en lugar de poner a sobre b podemos poner tangente de alfa. Entonces quedaría que a sobre b es la tangente de alfa. Entonces podemos ya demostrar, o ya llegamos a esto que queríamos demostrar. El seno de un ángulo sobre el coseno de ese ángulo es igual a la tangente del ángulo. Lo que es lo mismo por transitividad. La tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno de dicho ángulo. Comprobemos ahora cotangente de un ángulo que es igual al coseno de este ángulo entre el seno de dicho ángulo. Como lo hacemos, igual tomamos la definición, tomamos este lado, el lado derecho de la igualdad,
y partimos de las definiciones para llegar al lado izquierdo. Coseno de un ángulo lo tenemos aquí, es cateto adyacente sobre hipotenusa, y el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, nos quedaría B por C y C por A. Si ordenamos, esto lo podemos dejar como B por C y este lo podemos intercambiar porque la orden de los factores no altera el resultado. Entonces quedaría A por C, C entre C da 1 y me quedaría B sobre A. Pero B sobre A es cotangente. Entonces puedo decir que el coseno de un ángulo entre el seno de dicho ángulo es igual a la cotangente de dicho ángulo. O lo que es lo mismo, la cotangente de un ángulo es igual al coseno de ese ángulo entre el seno de dicho ángulo. Con eso podemos demostrar estas identidades trigonométricas. Entonces originalmente teníamos tres identidades trigonométricas, las recíprocas. Seno de un ángulo por la cosecante de dicho ángulo es igual a 1, el coseno de un ángulo por su secante de ese ángulo es igual a 1 y la tangente de dicho ángulo por la cotangente de un ángulo de ese ángulo que estamos utilizando es igual a 1. Estas son las funciones, las identidades recíprocas. Y ya ahorita acabamos de mostrar que la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo entre el coseno de dicho ángulo. Y también que la cotangente de un ángulo es igual al coseno del ángulo sobre el seno de dicho ángulo. Entonces ya tenemos estas 5 identidades trigonométricas que hay que aprendérnoslas completamente. ¿Por qué se llaman identidades? Porque son válidas para cualquier ángulo. No solamente para algunos ángulos, sino para cualquier ángulo son válidas estas expresiones matemáticas. Hay otras identidades trigonométricas conocidas como fundamentales que se llaman las identidades trigonométricas de cuadrados, que sería esta: seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es idéntico a 1, 1 más tangente cuadrado de un ángulo es idéntico a la secante cuadrado de un ángulo, 1 más cotangente cuadrado de un ángulo es idéntico a cosecante cuadrado de un ángulo. Este simbolito significa identidad, que algo es idéntico al otro. Es diferente del signo igual, porque el signo igual generalmente se utiliza cuando estamos utilizando expresiones matemáticas que son válidas solamente para determinados valores específicos. En cambio, el de este símbolo de identidad se utiliza cuando las expresiones matemáticas que estamos utilizando son válidas para cualquier valor de la incógnita que se represente. O sea que para cualquier ángulo θ, el seno cuadrado de ese ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo siempre debe dar 1 para cualquier valor del ángulo, no solamente para algunos valores. Entonces esa es la diferencia entre identidad e igualdad. Generalmente pues se utiliza el signo de igual solamente, pero ya aquí estamos indicando este simbolito que significa. Significa que esta expresión es válida para cualquier valor del ángulo, cualquiera. Exceptuando obviamente cuando hay alguna regla matemática que se está alterando o que no es válida. La división entre 0 no es válida, entonces en este caso para ángulos, para expresiones matemáticas en donde hay una división entre 0 y hay una identidad, una función trigonométrica que hace eso, entonces sería válida para cualquier ángulo, exceptuando aquellos que provoquen la división entre 0. Entonces tenemos 8 identidades trigonométricas fundamentales. El seno de un ángulo por la cosecante de ese ángulo es idéntico a 1. El coseno de un ángulo por la secante de ese ángulo es idéntico a 1. La tangente de un ángulo por la cotangente de ese ángulo es idéntico a 1. Esas identidades se les conoce como recíprocas. Existen las identidades de división. Tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo entre el coseno de dicho ángulo. La cotangente de un ángulo es igual al coseno de un ángulo sobre el seno de ese ángulo. Se les conoce división porque hay una división para obtener las funciones trigonométricas tangente y cotangente. Y hay otras tres identidades trigonométricas conocidas como identidades de cuadrados, que nos expresan que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es idéntico a 1, que 1 más tangente cuadrado de un ángulo es idéntico a secante cuadrado de ese ángulo, que 1 más cotangente cuadrado de un ángulo es idéntico a la cosecante cuadrado de dicho ángulo. Es importante pues el conocer estas identidades y aprendérselas de memoria porque se utilizan mucho en ingeniería.
¿Para qué nos sirven las identidades trigonométricas? Uno, en sí nos sirven para reducir expresiones en donde aparecen dichas identidades, dichas funciones trigonométricas, a expresiones más pequeñas, más compactas. Entonces las identidades trigonométricas nos sirven para que cuando nosotros tengamos una expresión matemática en donde aparezcan funciones trigonométricas y esa expresión matemática sea compleja, la podamos reducir a algo más compacto. Entonces no es lo mismo tener seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo que tener uno. Entonces si nosotros en algún problema, en alguna investigación, obtenemos como fórmula matemática seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo, entonces no es necesario poner toda esa expresión, mejor la cambiamos por un 1. Es mejor trabajar un 1 que es constante a tener que trabajar con valores que están cambiando, porque por identidad trigonométrica un 1 se puede representar como el seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo. Igual si yo tengo alguna expresión en donde aparezca seno de un ángulo sobre coseno de un ángulo, pues eso lo puedo cambiar como la tangente de un ángulo. Entonces es mejor trabajar solo un valor que tener que hacer una división de dos valores. Entonces las identidades trigonométricas en sí para eso se utilizan, para reducir el tamaño de las expresiones en donde aparezcan funciones trigonométricas y que nosotros estemos trabajando. Bien, ¿cómo verifico que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es idéntico a 1? Bien, nosotros sabemos por definición que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre una hipotenusa. ¿Qué ángulo? En este caso nos están diciendo que el ángulo teta, este que está acá. El cateto opuesto es y y el que toca al ángulo es x. Entonces así están definidas las funciones trigonométricas. La notación igual hay que tener cuidado. Seno cuadrado de un ángulo significa la siguiente operación matemática. Al ángulo le sacamos la función senoidal y lo que resulte lo elevamos al cuadrado. Entonces, esta expresión matemática significa esto. Seno al cuadrado del ángulo, así se lee, significa que al ángulo le vamos a sacar la función senoidal y el resultado de esto lo vamos a elevar al cuadrado. No significa al ángulo lo elevamos al cuadrado y lo que salga le sacamos la función senoidal. Entonces, aunque se representa así, la operación matemática es esta. Entonces, esta es una expresión compacta de esta. Igual coseno al cuadrado, entonces significaría coseno al cuadrado del ángulo es igual, matemáticamente tendríamos que sacar el coseno al ángulo y lo que resultará elevarlo al cuadrado. Aunque por notación se escribe así. Se lee coseno cuadrado del ángulo. Coseno cuadrado de teta, pero sabemos que es coseno del ángulo y eso elevado al cuadrado. Debemos sacar el coseno al ángulo y elevar al cuadrado ese resultado. Entonces, seno cuadrado de 30 grados no es elevar a 30 al cuadrado y sacar la función senoidal, sino es como su expresión dice, sacamos a 30 grados la función seno y lo que resulte lo elevamos al cuadrado. Seno de 30 al cuadrado y eso es igual a 0.5 al cuadrado y es 0.25. Entonces, a partir de esto, podemos decir que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es idéntico a sacarle el ángulo al seno y elevar al cuadrado, sacarle al ángulo el coseno y lo que resulte elevarlo al cuadrado. Y podemos utilizar las definiciones. Seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si hacemos operaciones, y al cuadrado es y cuadrada, r al cuadrado es r cuadrada, más x al cuadrado es x cuadrada, r al cuadrado es r cuadrada. Entonces aquí haciendo operaciones me quedaría como común divisor r cuadrado entre r cuadrado da 1 por y cuadrado da y cuadrada, r cuadrado entre r cuadrado da 1 por x cuadrado da x cuadrada y aquí se mantiene el signo más. Entonces me quedaría esto. Recordemos que de nuestras clases de geometría sabemos que una circunferencia con centro en el origen tiene ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. Entonces aquí tenemos la ecuación de la circunferencia con radio r. Entonces esto lo podemos sustituir
x cuadrada más y cuadrada como r cuadrada, y al dividirlo entre r cuadrada pues nos da el 1. Por lo tanto, sí podemos decir que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de dicho ángulo es idéntico a 1. Entonces así es como se demuestra esta función trigonométrica de cuadrados. Bien, entonces tenemos 8 identidades trigonométricas fundamentales. Es necesario el conocerlas, el saberlas, para poder proceder a reducir y hacer más compactas ciertas expresiones matemáticas en donde aparecen funciones trigonométricas. ¿Para qué es importante esto? Para compactar expresiones matemáticas cuando nosotros en alguna investigación, en algunos cálculos numéricos, encontremos a lo mejor 1 más tangente cuadrado del ángulo. Entonces sabemos que en lugar de poner podríamos poner solamente la secante cuadrado de ese ángulo. Poner estos dos términos por uno solo. Entonces estamos reduciendo el tamaño de nuestra expresión matemática. Eso es útil porque no es lo mismo hacer operaciones con dos términos que con uno solo. O en cuestiones de software, hacer operaciones con dos elementos tarda más tiempo que hacerlo con uno. Entonces conviene en cuestiones de software utilizar reducción de expresiones matemáticas para agilizar el tiempo. Bien, ¿cómo compruebo identidades trigonométricas? Generalmente cuando yo tengo una identidad trigonométrica, algo que es igual a otra expresión en términos de funciones trigonométricas, pues lo que tengo que hacer es, lo que ayuda es pasar las expresiones en términos de senos y cosenos. Si las expresiones ya están en términos de senos y cosenos, pues utilizar a lo mejor identidades trigonométricas que ya conocemos para lograr el resultado. Entonces aquí nos piden comprobar que la tangente al cuadrado del ángulo es idéntico al seno cuadrado del ángulo entre el coseno cuadrado del ángulo. Ya sabemos nosotros que la función tangente es igual al seno sobre el coseno. Entonces esta identidad, demostrarla es muy rápido. Tangente del cuadrado del ángulo, ya sabemos que se puede expresar por definición de expresión matemática como la tangente del ángulo y eso elevado al cuadrado. Sabemos que la tangente, por las 8 identidades trigonométricas básicas demostradas, y como ya están demostradas ya las podemos utilizar, sabemos que la tangente es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, y eso debe estar al cuadrado. Ahora, haciendo operaciones matemáticas, pues lo podemos elevar al cuadrado y esto sobre el coseno también al cuadrado. O sea, es válido realizar este paso. Y luego si regresamos ahora a la definición de expresión matemática, esta expresión matemática la podemos poner como esto: seno al cuadrado del ángulo y coseno al cuadrado del ángulo. Esto es esto. Entonces, por lo tanto, sí podemos decir que la tangente cuadrada del ángulo es igual al seno cuadrado del ángulo sobre el coseno cuadrado del ángulo. Entonces, comprobar identidades trigonométricas es tomar un lado de la identidad trigonométrica y llegar al otro. Podemos tomar el lado izquierdo para llegar al derecho, o tomar el lado izquierdo para llegar al derecho, o viceversa, tomar el lado derecho para llegar al izquierdo. Entonces podemos hacer cualquiera de los dos casos. Tomamos el lado izquierdo para llegar al lado derecho. En este caso así fue más fácil. O también podemos tomar el lado derecho para llegar al izquierdo. Cualquiera de los dos es válido. Aquí, ¿cuál tomamos? Pues ya depende de un poco de la experiencia y otro poco de ver cómo, si se va complicando nuestro desarrollo para llegar al otro lado tomando uno o no. Bien, nos piden comprobar la siguiente identidad trigonométrica. Este simbolito es de identidad. A veces en la literatura no ponen las tres barras, sino solamente el signo igual. Pero como se conocen como identidades porque aparecen funciones trigonométricas. Y se quiere o se dice que un lado es igual al otro. Entonces a eso se le conoce como identidad trigonométrica. Bien, aquí tenemos que comprobar que 1 más tangente al cuadrado del ángulo sobre cosecante cuadrado del ángulo es igual a la tangente cuadrada del ángulo. Tenemos que comprobar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar un lado y pasar al otro.
¿Cuál tomamos? Pues puede ser este y pasar a este, o puede ser este y pasar a este. En general se toma, pues generalmente se toma el lado más complicado y se llega al más pequeño. Y también generalmente las expresiones de funciones trigonométricas se busca que tengan funciones senos y cosenos. O sea, se transforman la tangente en seno en coseno, la cosecante en seno, para facilitar la transformación al final. Entonces en este caso vamos a tomar el lado izquierdo de la identidad para llegar al lado derecho. Comprobar que mediante operaciones matemáticas válidas que se puede llegar a este lado. Lo que se sugiere es que cuando tenemos expresiones de funciones trigonométricas hay que pasarlas a funciones en términos de senos y cosenos. Entonces 1 más tangente cuadrada, ya sabemos que la tangente cuadrada es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Entonces la podemos poner acá. Y ya sabemos que la cosecante es la inversa del seno, pero como está elevada al cuadrado, pues podemos poner 1 sobre seno cuadrado del ángulo. De acá podemos hacer operaciones, coseno cuadrado entre 1 da coseno cuadrado por 1 da coseno cuadrado, más, aquí está el más, coseno cuadrado entre coseno cuadrado da 1 por seno cuadrado da seno cuadrado. Entonces arriba me queda esta expresión, desarrollé el quebrado y me quedó esto. Y abajo sigue estando 1 sobre seno cuadrado del ángulo. Recordemos que esto se puso porque la cosecante cuadrada es la inversa de la función seno cuadrada. Bien, aquí haciendo operaciones, sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es un 1, es una identidad que ya se comprobó. Y abajo nos queda coseno cuadrado. Aquí nos queda 1 y abajo seno cuadrado. Ya sabemos que es extremo por extremo, 1 por seno cuadrado, y medio por medio, 1 por coseno cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 1 por seno cuadrado da seno cuadrado del ángulo y 1 por coseno cuadrado da coseno cuadrado del ángulo. Esto lo podemos nosotros sustituir como el seno cuadrado del ángulo sobre el coseno cuadrado del ángulo es igual a la tangente cuadrado del ángulo. Porque el seno cuadrado del ángulo sería seno del ángulo elevado al cuadrado y el coseno cuadrado del ángulo sería coseno del ángulo elevado al cuadrado. Nos quedaría seno sobre coseno, todo eso elevado al cuadrado. Seno sobre coseno es tangente. Tangente elevado al cuadrado del ángulo, que ya queda como expresión de esta forma. Entonces sí se comprueba que 1 más tangente cuadrado sobre cosecante cuadrado del ángulo es idéntico a la tangente cuadrada del ángulo. Nos piden comprobar ahora que 1 menos 1 sobre cosecante del ángulo es elevado al cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es igual a 2 por 1 menos seno del ángulo. Entonces nos piden esta expresión. Esta expresión pues ya no es tan sencilla o no se ve tan sencilla. Lo que sí se recomienda, como he mencionado, es pasar todas las identidades que se pueda a seno y coseno, en términos de seno y coseno. Por decir esta cosecante en términos de seno y coseno, para que se empiece a observar alguna sustitución en base a las identidades trigonométricas básicas que hemos visto o las que ya hemos demostrado. Recordemos nosotros entonces que seno por cosecante es idéntico a 1, es una de las funciones recíprocas, y de aquí podemos deducir que la cosecante del ángulo es 1 sobre el seno del ángulo. Igual recordemos que seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo es idéntico a 1. Entonces de aquí podemos deducir que el coseno cuadrado del ángulo es idéntico a 1, este está sumando, pasa restando, 1 menos seno cuadrado. Entonces vamos a tomar el lado izquierdo de la identidad para llegar al lado derecho. Tenemos que 1 menos 1 sobre cosecante elevado al cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es igual. La cosecante la ponemos en términos del seno, entonces me quedaría 1 sobre seno por esto. Y de acá hacemos operaciones, este numerador, este 1 lo podemos poner con un denominador para que tenga también numerador y denominador como en la parte de abajo. Entonces me quedaría 1 menos 1 sobre 1 sobre 1 sobre seno del ángulo elevado al cuadrado más el coseno cuadrado. En lugar de ponerlo como coseno cuadrado, lo ponemos como 1 menos seno cuadrado para que se vaya viendo esta forma, el seno de este ángulo, y se vaya teniendo ya la forma que queremos al final. Aquí realizamos operaciones matemáticas, extremo por extremo, medio por medio. Entonces me quedaría 1 por el seno del ángulo y 1 por 1, el 1 menos, y luego extremo por extremo, 1 por seno y 1 por 1, 1 por 1. Y eso elevado al cuadrado. Aquí quito los paréntesis, más por más da más, 1,
más por menos da menos, 1 por seno cuadrado, me queda 1 menos seno cuadrado del ángulo. Aquí 1 por seno del ángulo, pues da seno del ángulo, entre 1, pues da 1. Entonces me quedaría este 1, y aquí 1 por seno da seno, y 1 por 1 da 1. Seno entre 1, pues da el seno del ángulo. Entonces me quedaría 1 menos seno del ángulo elevado al cuadrado, más 1 menos seno cuadrado del ángulo. Si hago operaciones aquí, este es un binomio al cuadrado, entonces debe ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces me quedaría, utilizando esta fórmula, este resultado: el cuadrado del primero, 1, menos el doble producto del primero, menos 2 por 1 por el seno del ángulo, menos 2 seno del ángulo, más el cuadrado del segundo, que sería más el seno del ángulo al cuadrado, me queda seno cuadrado del ángulo. Más esto, más 1 menos seno cuadrado. Entonces de acá se ve que este término y este término se van a eliminar. Entonces me quedaría 1 más 1, 2, menos 2 seno del ángulo. Como el 2 es común, lo factorizo, me quedaría 2 por 1 menos seno del ángulo. Y entonces ya se comprueba que lo que queríamos, que 1 menos 1 sobre cosecante al cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es idéntico a 2 veces 1 menos seno del ángulo. Entonces la comprobación de identidades trigonométricas pues es ir haciendo operaciones, es tomar un lado de la identidad e ir haciendo operaciones para llegar al otro lado, utilizando las identidades trigonométricas que ya conocemos, que ya se han comprobado, y tomando en cuenta que el seno cuadrado de un ángulo o una función trigonométrica elevado al cuadrado es igual a sacar el ángulo de esa función trigonométrica y es el resultado de elevarlo al cuadrado. Entonces no es tan complicado realizar la comprobación de identidades trigonométricas. Bien, nos piden comprobar la siguiente identidad trigonométrica: tangente de un ángulo sobre 1 menos secante de un ángulo es idéntico a menos 1 más secante del ángulo sobre la tangente del ángulo. Aquí hay que recordar la fórmula de un binomio al cuadrado, o la de diferencia de cuadrados, más bien dicho. Hay que recordar esta fórmula, la de diferencia de cuadrados: un número elevado al cuadrado o un elemento elevado al cuadrado menos otro elemento elevado al cuadrado se puede descomponer en sus partes a más b por a menos b. Entonces esto es una diferencia de cuadrados. Recordemos que 1 más tangente cuadrado de un ángulo es idéntico o igual a la secante cuadrada de dicho ángulo. Recordando las funciones trigonométricas, las identidades trigonométricas del tipo cuadrado. De esta expresión, si despejamos, si pasamos el lado derecho de la ecuación al lado izquierdo, debe pasar con un signo menos, y la tangente al cuadrado que está sumando debe pasar restando. Entonces me quedaría 1 menos secante cuadrada del ángulo es igual a menos tangente cuadrado del ángulo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos expresiones, vamos a tomar el lado izquierdo de la identidad para llegar al lado derecho. Recordemos que siempre es bueno el tener conocimiento de nuestra álgebra que hemos aprendido a lo largo de estos cursos, de estos años en la parte académica. Entonces esta es una diferencia de cuadrados. Aquí tengo esta expresión, tengo este elemento, el denominador, que es 1 menos secante, que sería 1 menos secante. Entonces si yo lo multiplico por 1 más secante, que sería voy a obtener una diferencia de cuadrados. Entonces lo que se hace en este ejemplo es multiplicar y dividir a ambos lados tanto al numerador como al denominador de esta expresión por 1 más secante. Entonces tangente de un ángulo sobre 1 menos secante, multiplicamos y dividimos por 1 más secante. 1 más secante entre 1 más secante da 1, por lo tanto no se altera esta expresión al multiplicarlo por la unidad. Entonces multiplicamos y dividimos por 1 más secante. ¿Para qué? Para que este lado me quede
como una diferencia de cuadrados. Entonces aquí, numerador por numerador sería tangente por 1 más secante, y denominador por denominador, 1 menos secante por 1 más secante. De aquí puedo hacer operaciones. Tangente por 1 más secante lo dejo igual, pero aquí abajo yo sé que 1 menos secante por 1 más secante es una diferencia de cuadrados. Se debe elevar al cuadrado del primer elemento, o sea que sería 1 al cuadrado, y después restarle, poner un signo menos, el cuadrado del segundo elemento. Entonces en este caso el segundo elemento es la secante, debe estar al cuadrado, secante al cuadrado. Entonces a más b sería 1 más secante, y a menos b sería 1 menos secante. Al multiplicarlos nos da una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aquí en este caso el primero es 1, lo elevo al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, en este caso secante es el segundo elemento y quedaría secante al cuadrado. De acá, tangente del ángulo por 1 más secante sigue quedando igual, pero aquí 1 al cuadrado da 1, secante al cuadrado sigue siendo secante al cuadrado. Entonces me quedaría tangente del ángulo por 1 más secante del ángulo sobre 1 menos secante al cuadrado. Pero aquí tenemos ya 1 menos secante al cuadrado. 1 menos secante al cuadrado es menos tangente cuadrado del ángulo. Entonces nos quedaría la expresión tangente de un ángulo por 1 más secante del ángulo sobre menos tangente al cuadrado del ángulo. Más entre menos daría menos, menos. Y acá tangente del ángulo por 1 más secante del ángulo sigue igual, pero abajo podríamos expresar tangente al cuadrado del ángulo como tangente por tangente. Porque recordemos que tangente cuadrado del ángulo es lo mismo que tangente del ángulo elevado al cuadrado. Y tangente del ángulo elevado al cuadrado pues, podría ponerse como tangente por tangente. De aquí se ve claramente que esta tangente y esta tangente se eliminarían. Tangente entre tangente da 1. Entonces me quedaría menos este tangente y este tangente se van. Y ya quedaría 1 más secante sobre tangente del ángulo. 1 más secante sobre tangente del ángulo, menos. Entonces de aquí se observa claramente lo que queríamos demostrar. Partimos del lado izquierdo, realizamos operaciones válidas y llegamos al lado derecho. Entonces la tangente de un ángulo sobre 1 menos secante del ángulo es idéntico a menos 1 más secante del ángulo sobre la tangente del ángulo. Entonces la comprobación de identidades trigonométricas pues no es difícil siempre y cuando pues nuestra álgebra básica la conozcamos bien, la desarrollemos bien y hagamos uso de las identidades trigonométricas de recíprocas, de división y de cuadrados. Esas son las 8 identidades básicas que debemos conocer para poder comprobar identidades trigonométricas, que solo tenemos una identidad de un lado, una expresión, del otro lado otra expresión. Entonces para hacer la comprobación de dicha identidad debemos tomar uno de los lados, realizar operaciones matemáticas válidas para llegar al otro. Podemos tomar el lado derecho de la ecuación para ir al lado izquierdo, o tomar el lado izquierdo para ir al lado derecho, mediante la realización de operaciones matemáticas básicas y sustitución de funciones trigonométricas por sus equivalentes. Bien, entonces pues esta sería la parte de cómo se puede realizar el desarrollo matemático para la comprobación de identidades trigonométricas.